¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política. Ya saben, ya lo conocen, el programa de análisis, entrevista, tertulia de cada fin de semana aquí en Es Diario TV. Y además con una gran, amplia variedad de temas de actualidad que vamos a comentar aquí en esta tertulia, porque cada día la actualidad es más y más y más. Hablaremos de Aldama, de Víctor Aldama, el principal comisionista del caso Koldo, las supuestas pruebas que está aportando ante la justicia. Hablaremos también de José Luis Ábalos, de cómo esto impacta en el PSOE, en el gobierno. También hablaremos del Congreso del Partido Socialista de este pasado fin de semana y las claves que nos ha dejado. Y también, por supuesto, de ese paracaidista que ya aterrizó en Madrid, Óscar López. Óscar López, un ministro ahora, actual ministro de Sánchez, que ahora también es líder, ya se ha anunciado como tal líder del Partido Socialista de Madrid tras la dimisión reciente de Juan Lobato. Son múltiples temas de actualidad que vamos a analizar con Ricardo Martín, periodista colaborador de Es Diario. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, encantado de estar aquí, claro. Y Benjamín López, director de Es Diario. Encantado, muchas gracias. Empezamos con Aldama y las pruebas que ya ha amenazado con aportar pruebas y parece que les está aportando, pero ojo, porque, bueno, así amenazaba Víctor Aldama a su salida de prisión. Recordemos que estaba en prisión preventiva desde el pasado 10 de octubre y al salir justo dijo esto, escuchen. Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2. Bueno, recordemos que Víctor Aldama, el que acabamos de ver, el principal comisionista del caso Koldo, pues ya salió una fotografía exclusiva de La Sexta columna, de La Sexta, en el que se veía en la noche electoral del año 2019, ahí la estamos viendo detrás de mí, no sé si la podemos llevar a total, se veía en la sede de Ferraz, en la sede del Partido Socialista, en la noche electoral de noviembre del 2019. Exclusiva de La Sexta columna, y ahora también tenemos un documento que ya ha puesto a disposición la defensa de Víctor Aldama, a disposición del Tribunal Supremo, en el que supuestamente se tendrá que determinar, la justicia lo tendrá que determinar, supuestamente se acredita que pactó con José Luis Ábalos, con el exministro de Fomento José Luis Ábalos, pues un pisazo, mejor dicho, de 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana a cambio de comisiones. Era un aval por las comisiones, por así decirlo. Ricardo Martín, evidentemente estamos en estado de derecho, la justicia tiene que actuar, pero parece que está habiendo pruebas, pese a que Ábalos dice que no es su letra. Lo publicaba ABC, lo podemos ver en pantalla, noticia ABC, ahí está diciendo Ábalos que no es su letra, esa no es mi caligrafía. Ábalos se defiende, por tanto, de las acusaciones de Víctor de Aldama. ¿Cómo valoras esto? Realmente de todo el magma de cosas que dice el comisionista corruptor, pues lo que parece más verosímil, por las pruebas, entre comillas, que aporta, es su relación con Ábalos. Esa relación con Ábalos, que parece bastante profunda, ¿no? Y bastante intensa, vamos a dejarlo ahí, intensa, pues lleva, por ejemplo, a esta empresaria a ser utilizada por Aldama, por lo que cuenta ella, para ir a la segunda planta de Ferraz y depositar 90.000 euros. Digo que todo encaja un poco en Ábalos, porque hasta ahora lo que verdaderamente se está tratando de probar por parte de Víctor Aldama es esa relación privilegiada con Ábalos y con su familia. Tal. Hay que darse cuenta de que en la planta segunda, en aquel momento, en procesal, en la que va esta empresaria a depositar ese dinero, José Luis Ábalos es el número 2 del PSOE. Claro. Realmente hablamos de una y otra vez que parece que Ábalos estaba ahí en todos los casos, ¿no? Así que de todo número 3 como secretario de organización. Sí, pero vamos. Número 2, número 3. En la práctica, Ábalos era el número 2. Y el número 1 también, de la máxima confianza de Sánchez, se puede decir, prácticamente, en su momento. Porque realmente sí, o sea, que era de la confianza de Sánchez. Esto está demostrado y era evidente. Sánchez no se fiaba de él, digamos, del todo, ¿no? Porque ya he contado alguna vez que él manifestaba en privado con algunos dirigentes regionales del PSOE que en el caso de que fallara lo de Sánchez, él se postulaba.
Y esto se le ocurrió decirlo en un foro de personas que naturalmente se lo fueron a contar a Pedro Sánchez. Oye, que dice que si tú fallas, bueno, quiero decir, era un personaje muy importante. Y no cabe duda de que Víctor Aldama, digamos, de lo que vamos conociendo, yo por lo menos, digamos, le doy, por decirlo de alguna manera, mayor crédito, digamos, a esta relación de comisión. También es verdad, y termino, que los empresarios aludidos, algunos de ellos han sido consultados por El País y niegan rotundamente, es verdad, son 9 los que ha dicho Aldama, 9 empresarios que estaban implicados en comisiones, y por lo menos el periódico, con 2 de ellos, han anunciado a estas 2 empresas que van a demandar. Así que son 2 de 9. Bueno, vamos a ver. Parece, Benjamín, que Aldama tiene pruebas. Ahora habrá que determinar si son veraces o no veraces, si sirven para algo o no sirven para nada los documentos que ha aportado, las pruebas que están saliendo, fotográficas incluso. Pero ¿hasta qué punto esto impacta en el PSOE y en el gobierno? Hombre, impacta muchísimo. Otra cosa es que el gobierno se dé por aludido, ¿no? Pero impacta, ¿no? Impacta en la opinión pública, en la imagen que todos tenemos del gobierno y del Partido Socialista. Eso es evidente. Lo que pasa es que el Partido Socialista está en otra estrategia. Su estrategia, que la ha definido muy bien Patxi López en las últimas horas, entre otros muchos, Patxi López. Pero Patxi López acudió el otro día a la noche, en 24 horas, en Televisión Española, y dijo que estaban hartos ya de este acoso judicial, ¿no? El acoso judicial, bueno, esa es la estrategia del PSOE, ¿no? Hacernos pensar a todos que los jueces van a por Pedro Sánchez en concreto y a por el gobierno en general y a por el Partido Socialista, ¿no? Es una estrategia disparatada, solo se la pueden creer los muy afines, porque estamos hablando aquí de que no solo el juez Peinado sería el que participa de este complot judicial, ¿no? Golpe judicial, como le llaman algunos, ¿no? Contra el gobierno, sino que ya estaría involucrado también la Audiencia Nacional, con el juez Ismael Moreno, estaría implicado el Tribunal Supremo, que está investigando a Ábalos y el caso Koldo, y estaría implicado pues la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que respaldan las investigaciones del juez Peinado. Por lo tanto, esta estrategia es verdaderamente disparatada y Aldama, con su estrategia particular de defensa, está bombardeando como un torturador auténtico al Partido Socialista. Hablas de Patxi López, vamos precisamente a escuchar a Patxi López y ahora continuamos, Benjamín. Escuchemos a Patxi López y esa estrategia que relataba Benjamín. Pedro Sánchez no le atacan políticamente, porque políticamente es imbatible. La economía española crece como nunca en la historia. Somos la gran potencia económica de Europa en estos momentos, 4 veces más que el resto de los países de la Unión Europea. Creamos empleo como no se ha creado en la historia de este país. Subimos las pensiones, los salarios. Claro, y entonces hay un frente judicial. Y el frente judicial empieza con recortes de periódico, con manos limpias, unos que se llaman sindicato, pero todos sabemos quiénes son. Recortes de periódico que en teoría está prohibido por el propio Tribunal Supremo que eso abra una causa, y la abre. No, pero es que hay un montón de cosas en las que ya empezamos a estar hartos de ese frente judicial. Bueno, esto decía Patxi López en la noche 24 horas, en Canal 24 horas. Bueno, son recortes de prensa, pero ciertamente la investigación del juez Peinado, por ejemplo, está avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, avalada por instancias superiores judiciales, ¿no? Hombre, y además, a ver, el caso Gürtel comenzó con unos papeles de Bárcenas que publicó el diario El País, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, quiero decir, es que es disparatado todo esto de Patxi López, es absolutamente disparatado. Dice que Pedro Sánchez es políticamente imbatible. Hombre, yo le diría que políticamente es un corrupto, como no ha habido otro en la historia de España, porque ha comprado su propia investidura a un delincuente negociando con él fuera de España, a un prófugo de la justicia. O sea, que imbatible no, es un corrupto también político, y veremos a ver si económico, ¿no? Que esto es lo que se está dilucidando ahora con lo que él llama frente judicial, que están hartos del frente judicial. Pues anda, que no le queda, porque me temo que las investigaciones en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo y en Plaza de Castilla no van a parar porque Patxi López y el PSOE y Moncloa estén hartos, ¿no?, de lo que él llama frente judicial, que, como digo, no existe. Te traslado la misma pregunta, Ricardo. ¿Hasta qué punto hay nerviosismo dentro del PSOE? No. El PSOE, yo creo que se avalan los datos de sondeos, no está sufriendo realmente un desgaste de estos radical, ¿no?
pretende la oposición centrar su oposición en estos casos hipotéticamente de corrupción o aparentemente de corrupción, pero yo creo que realmente la suma de elementos positivos que ha citado Patxi López, desde la economía hasta, por supuesto, el papel de España en la guerra de Ucrania y en toda la geopolítica, ¿no?, internacional, pues eso yo creo que la población, a diferencia del PP, que insiste en esa, como si eso fuera todo, y aquí todo es la corrupción de Sánchez, la corrupción del PSOE, perdón, pero esto yo creo que es muy insuficiente. Una gestión de un gobierno es mucho más que eso. Cuando la economía va mal, va pésimo, desde luego el gobierno tiene problemas. Ahora, pues no tiene problemas porque la economía va bien y yo creo que los bolsillos de los españoles pues están bastante bien. ¿Tú crees que no tiene problemas el gobierno? Yo creo que no tiene. Pues hombre, tiene un ministro que da nombre a un caso de corrupción gigantesco en el Ministerio de Transporte que se llama Ábalos. No, pero ya no es gobierno, ya ¿no? no. Esa persona de la que usted me habla, ¿ese quién era, no? Ya, ¿Quién era ese, no? Pues hombre, era el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, un hombre al que le llamaba, según dice Aldama, le llamaba 7, 8 veces diarias, estaba en permanente comunicación. Y claro, si Pedro Sánchez no vio esto, nunca nos ha explicado por qué le destituyó, pero si no lo vio, desde luego es un perfecto incompetente. O sea, tiene una responsabilidad política sí o sí, en el caso de la corrupción, que se instaló en el seno de su gobierno. Una responsabilidad política gravísima. Y, hombre, que esto no impacta en el gobierno, pues, hombre, yo creo que eso es la opinión de Ricardo Martín, que yo respeto, pero que creo que es está muy alejada de la realidad. No, yo creo que está amortizado, totalmente amortizado. Bueno, en las encuestas se está manteniendo el PSOE, pero también es cierto que porque se está desplomando Sumar y está sabiendo captar el PSOE votantes de Sumar. Eso también es una de las encuestas claves. todas conocidas bastante antes por ejemplo, de que cantara Sí, pero bueno, Aldama. Desde luego, pero me refiero, está cayendo, o sea, las matemáticas son claras. Si se está manteniendo a costa de captar votante de Sumar... No, me arriesgo a decir que el caso Aldama no va a impactar en el PSOE. Me atrevo a decirlo y a diagnosticarlo, a pronosticarlo. No va a impactar este caso. Porque además está lleno de lagunas. Y es que realmente, y le salen adversarios. El tema de los empresarios, van a salir muchos más empresarios. Digo, yo no pagué nada, como es evidente, porque siempre pasa igual. Parece mentira que no sepa Aldama esto. Él pretende implicar a los empresarios. Van a decir todos que no, que ellos no han pagado jamás, y mucho menos a Ábalos, por supuesto, que ni le conocen. O sea, realmente es torpe la propuesta de Aldama de perjudicar al gobierno. Hombre, indudablemente esto reafirma a los votantes del Partido Popular, pues naturalmente pensarán mucho más que pensaban antes, que el gobierno es corrupto y estas cosas. Pero es el electorado del Partido Popular, que no le interesa para nada al gobierno, cosa lógica, le interesan los suyos. ¿Qué dicen los electores del Partido Socialista? Sí, pero los suyos, ¿cuáles yo creo son? Que no propiedad, tiene a los votantes en propiedad, o a lo mejor algunos que son los suyos dejan de ser los suyos. No dejan de ser. Por esto no van a dejar de ser. Vamos, quiero decir que yo lo analizo y yo digo, por esto no van a dejar de ser. Por estas minucias. No van a dejar. Entonces, lógicamente. Entonces, yo veo además, informativamente relevante, es el giro que estoy viendo importante en la judicatura. Digamos, de una perspectiva en la cual estaba Peinado y los suyos, ¿no? Su grupo, podríamos decir, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le avala, una serie de jueces que avalan eso, pero de pronto aparecen signos, ¿no?, muy, digamos, inquietantes para el PP y para ese lado de la justicia española que está muy implicada en el Partido Popular, o muy imbricada en el Partido Popular, que son las decisiones como las de llamar a declarar en el tema del juez, del fiscal general de Estado, llamar a declarar a Miguel Ángel Rodríguez. Esto es una cosa que a mí, sinceramente, me sorprendía que no le llamaran a declarar. Como testigo. Como testigo, pero ahora ya le han llamado. También le ha llamado a la defensa del fiscal general. En la abogacía del Estado. Tiene derecho a defenderse. El juez ha aceptado. Hombre, sí, el juez lo ha aceptado, pero evidentemente porque dentro del derecho a la defensa casi se acepta. No me desviéis. No me desviéis el tema. No desviéis el tema, Ricardo, porque es que al final el problema con Aldama y con el fiscal general lo tiene el PP. Es que el giro... Es que es curioso esto. Yo no he dicho eso. He dicho que hay un giro, que yo creo que hay un giro, como es este caso, como el caso del juez que le ha pedido a Aldama, oye, yo tengo un teléfono encriptado, quiero volcar
el contenido del teléfono porque ahí están las conversaciones. El juez ha dicho no va a volcarse. Cosa que de momento Por tanto, el tema de Sánchez Acera, ¿no? En el caso del gobierno, que también podía vamos a hablarlo luego a continuación. Quiero decir, pero es que yo lo pongo en relación porque creo que tiene relación. Es decir, hay un giro por parte de jueces que han dicho, oye, nosotros no vamos a seguir la doctrina Peinado, sino que nosotros queremos pero entonces, ¿cuál es el frente judicial? Bueno, vamos... Peinado. Ya Peinado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de uno. Y parte tiene rodeado. Bueno, vamos a hablar, no me desviéis el tema. Ese es el frente judicial, claro que existe. Congreso del Están Partido... prevaricando, ¿no? Perdona, no, es que esto es grave. No. Existe un frente judicial que están prevaricando, evidentemente. Es un frente judicial, no sé. No, pero ¿qué es eso, Ricardo? Pues es un frente judicial que coincide... Frente judicial es un frente judicial, pero la definición no puede incluir la palabra. Pues son jueces que son de derechas y que quieren derrocar al gobierno. Son del Partido Popular. Congreso del Partido Popular. Claramente. Alguno de Vox, pero bueno. Congreso del Partido Socialista este pasado fin de semana, en donde Santos Cerdán, el secretario de Organización blindado, que se volvió a ser reelegido este pasado fin de semana del Partido Socialista, pues definía así la situación la realidad que estamos viviendo. Escuchen. Tergiversan declaraciones, generan bulos, manipulan imágenes. Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en prime time, en programas de radio, en digitales, en tertulias, en canales de YouTube, en redes sociales o en columnas de prensa de toda la vida, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial. Eso lo sabemos muy bien. Lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Antes, cuando sufrimos ejecuciones, cárcel y exilio, pero ahora también cuando hemos visto día a día cómo están asediando nuestras casas del pueblo, cuando han deslegitimado nuestros resultados electorales, cuando nos han difamado y cuando han atacado al entorno personal solo por ser nuestra familia. Esto lo sabe muy bien el presidente del Gobierno. Nunca antes hubo en democracia un ataque similar contra un presidente legítimo. Sabemos por qué nos atacan. Bueno, Benjamín, en el Congreso del PSOE, yo lo estuve cubriendo para Es Diario, como sabes, no se escuchaba el caso Koldo, el caso Begoña Gómez, pero vamos, por ninguna parte. Es decir, había 2.000, 3.000 militantes del Partido Socialista y desde luego por ninguna parte yo creo que es algo representativo, ¿no? Es decir, que haya 2.000, 3.000 militantes, se pueden extraer conclusiones, evidentemente es representativo, y no se escuchaba el caso Koldo por ninguna esquina, las cosas como son. Sí, claro. Entre los más cafeteros de los más cafeteros, pues evidentemente se sigue la doctrina sanchista, además el que se sale un poquito del carril, pues le pasa como a Juan Navarro, pero eran militantes de base realmente, eran militantes de base, la gran mayoría de ellos, y esto también incide un poco lo que decía antes Ricardo, que de base pocos, Hugo, yo creo. Allí todos cargos y militando de base, no, de base no. Delegados que representan a otros militantes de base, etcétera. No es el señor de su casa, es un señor que está muy implicado en el PSOE para acudir al Congreso Federal. Eso para empezar. Pero bueno, es que es verdaderamente asombroso y escandaloso esas palabras de Santos Cerdán, ¿no? Porque no se habló del caso Aldama, dices tú, nadie hablaba de eso, nadie hablaba del fiscal general ni de Begoña Gómez, solo la aplaudían una imputada en 4 delitos, solo la aplaudían. Bueno, pero sí indirectamente sí se hablaba, ¿no? Porque lo que estaba diciendo Santos Cerdán es que antes nos ejecutaban, nos encarcelaban, nos exiliaban durante la guerra civil y la posguerra civil, y ahora atacan al presidente del gobierno. Es decir, compara, no, me entra la risa, pero no es de risa, esto es muy gordo, es muy gordo y muy serio. Compara las ejecuciones del franquismo y la persecución del franquismo al Partido Socialista con la campaña que él dice que sufre ahora Pedro Sánchez. O sea, me parece absolutamente terrible. Bueno, un insulto a las víctimas de la dictadura franquista. El Partido Socialista se ha convertido en un partido antisistema, ¿no? Que para salvarse él mismo y salvarse de su corrupción está poniendo en tela de juicio todo el sistema. Pero ojo, porque Emiliano García Paje, el varón socialista de Castilla-La Mancha, pues criticaba precisamente el victimismo en el que se instaló, dice él, el Partido Socialista. Escuchen. El victimismo es el último recurso siempre de cualquier proyecto político, lo pienso de corazón. Y no solo es el último recurso, sino que además el victimismo puede tener algún entendimiento, puede tener una lógica cuando va precedido de una dosis enorme de autocrítica. Yo creo que los españoles verían bien que en algún momento hacia afuera el PSOE pudiera decir que en algunas cosas nos podemos equivocar. Eso...
Pues lo acabamos de escuchar, Ricardo, ¿cómo lo valoras? Bueno, yo creo que Sánchez puede permitirse perfectamente tener una voz disidente, además claramente identificada, o sea, y Paje de este Congreso sale bastante satisfecho, dentro de que no ha levantado la voz, no ha roto, podríamos decir, bastante satisfecho porque el acuerdo sobre financiación, que es lo que le interesaba básicamente a Paje, pues es satisfactorio. Es satisfactorio porque quieren las partes, porque ciertamente el acuerdo este de financiación, que Illa dice que le parece bien cómo ha salido en la ponencia Marco en eso, también dice Paje que le gusta, y realmente el texto es muy superficial y finalmente no sabemos cómo se va a desarrollar la financiación autonómica, pero sí ha conseguido Sánchez, digamos, que el disidente oficial, porque se ha convertido en eso, o sea, Paje es el disidente oficial del Partido Socialista, y que un Partido Socialista, hombre, tan veterano como el PSOE, con tantas tensiones que ha tenido históricamente, que haya un militante cualificadísimo. Pero Eso habla fatal del PSOE, por cierto, no sé si te das cuenta. No me doy permite cuenta. que haya un disidente, Claro. Permite, ¿no? Pero o sea, hasta qué punto, menos mal que ojo, lo permite, o que sea, aquí, permite que haya uno, ¿no? Para simular, es como pero que... Ricardo, ¿hasta qué punto es uno solo? Felipe González no permitía ni uno, o sea que Pero no permitía ni uno, pues mira, yo escucho a todos los felipistas decir que los congresos federales, allí lo que se veía mal era aplaudir al secretario general y hablar bien de él, y que allí pedía la palabra a todo el mundo, y era una batalla continua, un congreso federal en el que cada uno expresaba lo que le daba la gana. Me los presentas por favor, a estas personas, Pues porque mira, te lo les puedo voy a presentar. decir, oye, a ver, es que yo los conozco, es decir, vamos a ver, pero ¿le has contado a Benjamín de verdad que en el... No, te lo presento, no, si es que lo han contado en público. Que en el 36... Joaquín Leguina, por ejemplo, sí, Nicolás Redondo Terreros, por ejemplo, no sé si te suenan, Sí, Paco Vázquez, que el otro día dio un discurso magnífico. Que me lo cuenten a mí. Que te lo cuenten a ti, Sí, que son amigos sabes míos. más que Leguina pero estábamos allí. de cómo funcionaba el Comité no, Federal. Claro que estábamos sí, Ricardo, allí, no, di que sí, que hombre. conozco el PSOE de Felipe. No dejaba moverse a nadie. Escucha, Alberto Sotillos, ¿te suena? Por ejemplo. Bueno, este no sabe nada porque era muy joven. Era muy joven, pero sabe lo que es ahora el PSOE. Y no hay Su más padre que sí que lo sabe. No hay más que escucharle. No había disidencia. El PSOE es un partido realmente con disidencias controladas cuando gobierna Felipe González, cuando gobierna Zapatero o cuando gobierna tal. Quiero decir que lo que tienen en común estos dirigentes del PSOE es que gobiernan, por tanto reparten. A ver si nos entendemos. Pero ¿no? ¿hasta qué punto, Entonces, Ricardo... el que reparte en el PSOE tiene mucho peso específico. Y hoy en día el que reparte cargos y todo es Pedro Sánchez. Entonces, naturalmente, la aclamación que se produce ahí pues es de dirigentes medios y altos. Por cierto, Paje ha sido reelegido ya, secretario general de... Claro, bueno, pues... Porque se inició el proceso de primarias, sí, no hay más candidatos. No hay más candidatos. Claro, es perfecto. Pero ¿hasta qué Sánchez punto está lo ha contento. permitido, ¿no, Pedro Sánchez? Porque podría no haberlo permitido, ¿no? ¿Qué podría haber hecho, por ejemplo? Podría haberle montado un falso caso de corrupción como a Tomás Gómez, haberle cambiado las llaves de su despacho. ¿Qué podría haber hecho Pedro Sánchez para no permitir a Paje ser secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha? Lo más fácil ¿Qué podría haber hecho? Pues montarle una candidatura alternativa. Sí, abocada al fracaso. No. Sí, abocada al fracaso, por eso no la ha montado, porque Tolón, por ejemplo, la exalcaldesa de Toledo, a ver, a la alcaldesa de Toledo... Esto no se sabe nunca hasta que no se vota, quiere decir que a lo mejor evidentemente la candidatura que le preparaban a Paje, y por eso no se la han preparado, pues era perdedora, pero no cabe duda de que podían haberle preparado una para que no tuviera el 90% de voto, a lo mejor que saliera con el 69, ¿sabes? O sea, Bueno, eso faltaría que perdieran también Castilla-La Mancha, me refiero, ¿hasta qué punto es uno...? Eso no se puede hacer, claro, hasta que no puede permitirse perder Castilla-La Mancha, claro, ¿hasta qué tiene? Pero ¿hasta qué punto es un disidente o hay más disidentes en la sombra que no se expresan públicamente? Bueno, hay disidentes en la sombra, claro, porque pero quiero explicar... Público, pero quiero explicar. Estos disidentes en la sombra, uno de ellos era evidentemente Juan Lobato, claro. Digamos que estaban en el post-sanchismo, o sea, ellos nunca han pensado, ni Tudanca, por supuesto, ni Barbón, ni por supuesto Gallardo de Extremadura, ni por supuesto Paje, han pretendido ahora, o en el año 2025, no, porque es que son gente inteligente, entonces no se iban a enfrentar a Sánchez.
Ellos están esperando, siguen esperando, digamos, a un deterioro mayor de Sánchez como presidente o... Pues los estás poniendo finos, Ricardo, perdón. Están esperando que el líder esté débil para apuñalarlo. Eso siempre. Claro. No, hombre, siempre no. En el PSOE hay gente leal, hay gente leal. Y en el PP también. En el PSOE siempre ha pasado que cuando los estás poniendo bien. Bueno, esto decía cuando se ve débil al dirigente, al secretario general, es cuando empiezan los problemas, claro. Entonces yo digo, esa red, que no es una red tangible, pero indudablemente sí que está en el PSOE. Lo que ya digo, informativamente relevante, es que no van a actuar mientras Pedro Sánchez sea presidente. Segundo, que esa red está, digamos, más o menos hablada para el post-sanchismo. Todo lo que se está proyectando en el PSOE es qué pasará después de Pedro Sánchez y cómo vamos a... y quién va a mandar. Esa es buena, ¿eh? ¿Y quién va a mandar? Esa es buena, porque van a Pero quedar va a las ser cenizas. después. Van a quedar las cenizas. Y quien va a mandar, el nombre que sigue figurando Las es cenizas María Jesús Montero como transición, parece, ¿no? PSOE seguirá siendo el fortísimo, por supuesto, y fortísimo será, vamos, desde luego uno de los dos grandes partidos. ¿Y quién te diga a ti de el post-sanchismo? Evidentemente habrá una persona de transición que podrá ser seguramente María Jesús Montero, puede ser. Pero Puede la ser persona más allá de la transición, la persona del post-sanchismo que puede liderar... vamos a ver, esto nunca se evidencia. Con Zapatero pasó así, que lo tenían ahí guardado, y Almunia lo tuvo guardado mucho tiempo, hasta que Almunia apoyó a Zapatero para que fuera, digamos, el siguiente posible líder. Al mismo tiempo pero a ti no te llega nada por ahí de momento. No hay es verdad que el Partido Socialista empezaba a ver en Juan Lobato una alternativa, digamos, interesante, y que algunos líderes regionales del post-sanchismo pues apoyaban. Eso significa pero es que volver a un PSOE un poco más moderado, ¿no? Está claro que el post-sanchismo tiene que ser un PSOE más moderado, más de centro, volver al centro izquierda. El post-sanchismo lo que está trabajando es en un giro, digamos, no enorme, ¿no? Pero sí un cambio del PSOE hacia un territorio centro izquierda, en vez de la izquierda, centro más izquierda. De centro izquierda, eso es así. Yo creo que esto es hacer ahora política ficción, porque hay que ver cómo acaba Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede acabar derrotado en las urnas, puede acabar expulsado por la Guardia Civil, no sabemos cómo va a acabar. En función de cómo acabe Pedro Sánchez, pues tendrá o no tendrá un control sobre su propia sucesión. Si acaba mal el PSOE, si acaba mal Pedro Sánchez, el tortazo del PSOE puede ser monumental, y el purgatorio que le espera durante años, es mi pronóstico, va a ser también monumental. Es mi pronóstico, porque Pedro Sánchez está haciendo mucho daño, creo, a su propio partido, al prestigio de su propio partido, de las instituciones, y eso acaba pasando factura, creo yo. Entonces habrá que ver quién es el sucesor. Pues mira, Juan Lobato no está muerto todavía, aunque la verdad es que su salida ha sido nefasta, ¿no? Porque ha intentado jugar a dos barajas a la vez, eso es imposible. Si hubiera posicionado en el principio... Vamos a hablar... Igual estaría en mejores condiciones de sucederle. Vamos a hablar ahora Como ha jugado a ser su cómplice, diríamos, pues... Si vamos a hablar ahora a continuación de Juan Lobato en estos momentos, pero escuchen antes a Óscar López, que ya se ha perfilado y ha confirmado, por tanto, que es el nuevo líder del Partido Socialista de Madrid tras la reciente dimisión de, precisamente, Juan Lobato. Escuchen a Óscar López. La verdad. Todo Madrid sabe, millones de madrileños, todos los madrileños de esta comunidad, los que viven en los 179 municipios que tiene la comunidad, en los 21 distritos de Madrid, todos saben la verdad. Y la verdad es que el PP quiere convertir Madrid en un club privado. La verdad es que ven la sanidad y la educación como un negocio de unos pocos en vez de como el derecho de todos. La verdad son los recortes y las privatizaciones que viene haciendo el PP en la Comunidad de Madrid en sanidad y en educación. La verdad es la de los mayores que murieron abandonados en las residencias durante el COVID. La verdad de los negocios del hermano, del novio, del padre, de Ayuso y de todo su entorno. La verdad de una comunidad cuyo principal problema hoy se llama vivienda, donde miles... El paracaidista, como le denominan ya por ahí, de Óscar López en el PSOE de Madrid, frente a un dimitido ya Juan Lobato, que decía esto hace unos días. Escuchen. La Asamblea de Madrid, en una comparecencia a la que os he convocado, ciertamente porque estoy preocupado con
digamos, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque... Reacción / linchamiento de dirigentes de mi partido, que realmente no entiendo. Luego también emitió una carta en la que decía que, bueno, que sus formas de hacer política eran incompatibles en tantos casos con las de Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo valoras la dimisión y la llegada de Óscar López? Es decir, todo lo que ha ocurrido en esos últimos días en el PSOE de Madrid. Primero, que Lobato no tenía garantizado seguir siendo secretario general, tenía que pelearlo. En Madrid no tenía una mayoría total, no, una mayoría absoluta, podríamos decir. Tenía un liderazgo tampoco cuestionado, pero no había fortalecido. Por tanto, Lobato tenía que pelear su secretaría general y tenía oponentes, o sea que probablemente le habrían presentado una lista alternativa. Esa lista alternativa... Pero esto de meter a Óscar López ahí sin pasar por primaria designada, muy democrático, claro, muy democrático no es, ¿no? Es un horror, absolutamente es un horror, y así lo percibe una parte, vamos a ver si importante, de los socialistas madrileños, que están totalmente de uñas con que Ferraz haya impuesto esto que se llama paracaidista. Bueno, es que Óscar López pertenece a otra federación, o sea, ni siquiera es de la Federación de Madrid, por tanto, es una imposición que en Madrid están acostumbrados. De todas maneras, los militantes madrileños están muy acostumbrados a que Ferraz se le imponga digamos, el candidato, pero realmente Lobato era lo más... Y hasta cerrando ahí cerraduras, ¿no? Y de todo. Eso ya es más del PSOE, estas cosas ya son más del PSOE. Pero bueno, a mí ya me ha llamado la atención también el escenario que ha buscado Óscar López. Óscar López es un experto, digamos, en comunicación política, no hay que olvidarlo, y él se ha dedicado mucho tiempo, desde que yo le conocí, con Pepe Blanco, José Blanco, el hombre, digamos, más cercano a Rodríguez Zapatero en su momento, y él estaba ahí. Entonces, Óscar López, y estaba precisamente en relaciones con los medios de comunicación para contarles cosas off the record, ¿no? Así que es un hombre de comunicación. Y ya me llamó la atención cuando esta mañana he visto en directo la intervención de Óscar López, que detrás de él aparece una palabra, que es centro. Es centro porque está en la agrupación del PSOE de centro, también, pero no es un azar. Es decir, López coge, digamos, la estela de Lobato, de tratar de moderación también, de centralidad, ¿no? Pues vale, digamos, centrar. Pero ¿cómo se juega? Claro, ¿cómo se juega en eso, no? Le queda un poquito de pero él es ministro, pero recordemos que él es ministro de Sánchez, de Sánchez, él es ministro de Sánchez, y ¿cómo va a combinar, cómo va a mantenerse el equilibrio entre ser de Sánchez y ser de líder de Madrid, que requiere más moderación, más centralidad, etcétera? Ya no sé si lo que le parece a los militantes del PSOE, y me da igual lo que le parezca a los militantes del PSOE, que Pedro Sánchez lance un paracaidista. Me da exactamente igual. Yo, como madrileño y como votante madrileño, me parece una falta de respeto. Bueno, eres de Castilla y León, realmente. No, yo soy madrileño, vale. nacido en Madrid, vale. Y vivo en Madrid y voto en Madrid. Por lo tanto, no puedo ser más madrileño. Claro, aunque tenga mi familia en Castilla y León y tenga mucho que ver también con Castilla y León. Pero fíjate, es que precisamente te iba a hablar de Castilla y León, porque Óscar López, de igual vale, que ya es asombroso, igual vale de candidato en Castilla y León que en Madrid. Dentro de poco te lo pondrá en Galicia, si hace falta. O sea, el candidato es una navaja suiza, un multiusos, vale para cualquier cosa. Y fracasa hasta ahora allí donde va, porque en Castilla y León fue estrepitoso. Además, en una situación parecida hasta cierto punto a la de Madrid, porque había un líder hegemónico allí que era Juan Vicente Herrera, imbatible electoralmente. Bueno, pues pusieron ahí a Óscar López en 2011, que sacó, estoy hablando de memoria, fueron 24 puntos menos que el PP y 29 escaños menos en las Cortes de Castilla y León que Juan Vicente Herrera. Arrasado. Hay un paralelismo que ahora le ponen también contra una líder hegemónica en la Comunidad de Madrid, como es Isabel Díaz Ayuso. Y claro, el pronóstico que se puede hacer es bastante parecido, porque además creo que el PSOE, Ferraz y en este caso Pedro Sánchez, se equivoca una y otra vez en su estrategia con Ayuso. Él la hizo grande, criticándola cuando era una gran desconocida, y se ha empeñado en entrar en el cuerpo a cuerpo donde permanentemente ha salido derrotado. Permanentemente. Ahora manda a su alter ego, un individuo que, por cierto, decía en Petit Comité, a los que querían oírle hace unos años cuando era enemigo de Pedro Sánchez, que este tío nos lleva al desastre.
decía de Pedro Sánchez. Bueno, también Pachi López lo decía bueno, básicamente, también, y claro, ahí ahí están todos en el pesebre, ahí están todos en el pesebre, lo cual no habla nada bien de ellos, pero como estamos hablando de Óscar López, pues por contar un poco quién es Óscar López, ¿no? Bueno, es el alter ego ahora de Pedro Sánchez, es el sanchismo personificado, el más sanchista de los sanchistas, después de decir que este tío nos lleva al desastre, bueno, y le vienen a enfrentar a Isabel Díaz Ayuso, que vive precisamente en gran parte de su enfrentamiento, de su antagonismo con Pedro Sánchez. O sea, Isabel Díaz Ayuso, gran parte de su discurso es decir, yo soy exactamente lo contrario que Pedro Sánchez. Y va Pedro Sánchez y le pone a su alter ego como rival. Bueno, pues no sé, o sea, pues fenomenal, habría que decir. Ayuso está que da palmas con las orejas. Pero vamos, tú esto como y además, perdona, y una cosa más que se me olvida. Esto, según me dicen, va a seguir en el gobierno. O sea, vamos a ver. El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid no va a estar en la política de Madrid del día a día, otra falta de respeto a los ciudadanos. Por supuesto, no tiene puesto en la Asamblea de Madrid, ni voz allí. Pero no va a estar tampoco en la política del día. Él va a seguir en su ministerio. Y probablemente no deje su ministerio ni después de las elecciones cuando salga derrotado. Y muy posiblemente Pilar Alegría, que es portavoz ministra, y muy posiblemente sigue su transcurso, líder de Aragón también, que parece que se está postulando para ser candidata, ¿no? para candidata, líder del PSOE. El problema es el candidato, claro, candidato a la vez que ministro, candidato a la vez que portavoz. Pero Ricardo, es una cosa verdaderamente asombrosa. Pero Ricardo, como decía antes, ¿cómo se va a tejer ese equilibrio entre ser ministro de Sánchez, mantenerse en el puesto además, y al mismo tiempo intentar ser una opción más moderada, que es lo que tira en Madrid, la moderación, la centralidad, digamos, en el PSOE? Sí, a mí me ha sorprendido lo de centro, que aparece ahí detrás de... Pero eso dices que es por la agrupación, ¿no? Sí, bueno, pero ese tío lo piensa todo, ¿no? Nadie, en comunicación. Hombre, eso es muy evidente. Algún militante seguro que le habría dicho, ¿no? Habría dicho, oye, pero ¿qué hace ahí centro PSOE? Y se lee perfectamente. Nosotros somos izquierda PSOE, no centro. ¿Qué estás diciendo? Bueno, pero yo creo que ahí lo que ya revela esto es que verdaderamente la batalla por Madrid iba a ser una batalla entre Lobato y el candidato de Ferraz. Lo que pasa es que estaba por definir quién era el candidato de Ferraz. ¿Pero esto fue una trampa entonces, lo de que le filtraran el documento? ¿Fue una trampa lo de Pilar Sánchez Acera? Que os pedir un comentario último. Hasta donde yo sé, no fue una trampa a Lobato. Pero hombre, pero vamos, le salió redondo. No, porque tenían otra persona candidata en Madrid. Le salió redondo el delito que presuntamente han cometido, ¿sabes? Sí, bueno, pero a nivel de estrategia política, vamos, se cargaron a Lobato que era lo que quería. Redondo, sí, pero a ver quién cae después. Sí, ahora vamos, ahora os pediremos un comentario sobre ello, pero antes... En todo caso, que el candidato podía ser Lobato, sí, que podía ser frente a Lobato Óscar López, pero había otro candidato de Ferraz, aquí en Madrid, que tenía mucho más arraigo que el señor López. Desde luego que lo que sí que es... ¿Y era quién, perdona, Ricardo? Era una diputada, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba, o sea, lo que Sánchez hace con Ayuso, digamos, es, primero, no ve claro Sánchez que Juan Lobato su discurso, etcétera, vaya a ser eficaz contra la presidenta de Madrid. Esto lo piensa Sánchez. Y entonces hace la operación esta, digamos, de elevar la oposición a la presidenta de Madrid con Óscar Puente y Óscar López. Y después arma a María Jesús Montero también, y por tanto, a falta de un de una oposición en Madrid que no le gustaba, la de Lobato, él organiza a nivel nacional unas personas que sí que se han dedicado en los últimos meses, digamos, a enfrentarse a Díaz Ayuso. Ese era el mapa, digamos, hasta que Lobato se va. Lobato no quiere seguir las directrices de Sánchez en cuanto a un enfrentamiento frontal a Díaz Ayuso, porque considera Lobato que es un error estratégico y que así contra Ayuso no hay nada que hacer, y él hace un planteamiento distinto, totalmente distinto. Esto a Ferraz no le acaba de gustar y por eso se eleva el enfrentamiento con Ayuso a dos Óscar López, Óscar Puente, que empiezan a disparar, digamos, dialécticamente contra la presidenta, también el delegado de gobierno en Madrid e incluso Bolaños. Por tanto, digamos que se arma un poco a nivel de gobierno y a nivel nacional, porque Lobato no juega ese juego, digamos, del enfrentamiento. Lo que pasa es que Sánchez produce tanto rechazo en el votante madrileño, tanto rechazo, que cualquier cosa que huela a Sánchez es una ventaja para Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que Lobato en eso acertaba. Él rehuía de ese enfrentamiento así tan directo, tan visceral, ¿no?
Pero Pedro Sánchez yo creo que es que no puede salir de su obsesión con Ayuso. Yo creo que ahí se le nubla. Mira, es buen estratega, lo ha demostrado siempre. En el caso Ayuso no, porque yo creo que ahí le puede la víscera sobre el cerebro. No sé, es posible, no lo sé. Bueno, daros cuenta de que Leguina, hablando de Leguina antes que has hablado de él, Benjamín, Leguina triunfaba en Madrid porque estaba enfrentado siempre a Felipe González. Recordad aquello por eso. que le desafió a Felipe González varias veces. Y esto hacía que en Madrid él triunfara. Ese es el tema. Un último comentario y finalizamos este programa que nos estamos quedando sin tiempo. Pilar Sánchez Acera, alto cargo en su momento, jefa de gabinete del que era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, precisamente Óscar López, ahora ministro, ahora también líder del PSOE de Madrid, como estamos comentando, le filtró a Juan Lobato ese documento que era un mail privado de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, de un pacto que estaba alcanzando con la Fiscalía en su momento, antes de que hubiera visto la luz. El documento como tal, ese documento que estamos viendo, ese documento es del Plural, del plural.com, que lo publicó en exclusiva. Felicitamos a nuestros compañeros de El Plural, porque los tachones que estamos viendo ahí, pues así lo demuestran, ¿no? Que era el documento de la exclusiva. Pero ese documento no era el que le había filtrado por WhatsApp previamente Pilar Sánchez Acera, como digo, la jefa de gabinete del jefe de gabinete en su momento de Pedro Sánchez. Y ahí estamos viendo los WhatsApps precisamente en donde se lo pasa. Claro, un documento privado que le pedían a Lobato que lo mostrara públicamente. Lobato preguntó, lo estamos viendo ahí en pantalla, de dónde procedía. Le dijeron que de los medios de comunicación, pero ciertamente todavía el documento como tal no había sido publicado en ningún medio de comunicación. ¿Qué es esto? ¿Una trampa? ¿Un presunto delito que intentaron que cometiera Lobato? ¿No se dieron cuenta? ¿Qué es esto? No, vamos, hasta donde yo sé, desde luego no había, salvo que Lobato diga lo contrario, que lo ha sugerido, que fue una trampa. Pero vamos, a mí no me lo ha dicho Lobato, digamos, así, ¿no? Entonces yo creo que no ha habido esa trampa, es una cosa muy burda, además, jugar a eso para quitarte en medio a Lobato, que puede perjudicar al que filtra. Porque ya lo siguiente sería cambiar la cerradura. No, pero... Como si te lo hubieran hecho. Pero tú haces estas cosas siempre y cuando no te veas perjudicado. Es decir, que claro, tú perjudicas a Lobato. Eso es verdad, Ricardo. Pero de pronto no. Entonces yo creo que ahí, pero de todas maneras las cosas, por eso digo que hay un giro judicial, porque, oye, llamar, aunque sea a petición, como bien decís vosotros, ¿no? A petición del propio fiscal general del Estado, que pide, oye, pues que Rodríguez venga. Y es bueno, y se lo piden, digamos, el acusado, ¿no? Y tiene que hacerlo. Pero, hombre, no cabe duda de que los periodistas que han sido llamados o que van a ser llamados por el juez pueden perfectamente decir: yo no revelo mis fuentes. Claro, desde luego es un derecho absoluto. Es un derecho. No sabemos si todos lo van a decir o alguno dirá. Pero aquí hay una... Aquí una clave, déjame un segundo, te voy a dar pie a ello. Decir, que está por ver. Si llevamos a Total ahí, vemos que en el documento, en el primer pantallazo arriba de todo, pone reenviado. Claro. Eso significa que alguien, a ver si le podemos hacer zoom un poco más para ahí, eso significa que el documento que envía Pilar Sánchez Acera a Juan Lobato procede incluso de otra persona más. Y aquí está la pregunta: ¿quién es la persona que se lo manda? Hugo, la clave está en el reenviado. Siempre procede de una persona. Claro, más. La clave está en el reenviado que se ve ahí, ¿no? En el reenviado. ¿De quién procede el documento? Ese. Es que, a ver, ahora mismo... ¿Quién se lo pasó a Sánchez Acera? Tienen un buen lío jurídico encima, porque, bueno, efectivamente esta señora tendrá que ir a declarar las lealtades. Cuando tú te ves en un posible delito, las lealtades empiezan a flaquear. Y esta señora tiene la obligación de decir de dónde le llegó ese... Ahí lo estamos viendo, el reenviado. Bueno, lo estáis viendo vosotros, yo soy mío, pero no veo nada, pero bueno. ¿De dónde le llegó ese pantallazo? Y será de quien sea, que a su vez tendrá que revelar de quién le llegó. Claro. Y es fácil tirar del hilo, salvo que alguien esté dispuesto a cometer perjurio delante del juez. Si está dispuesto, pues a lo mejor el juez tiene dificultades. Si la gente está dispuesta a... Bueno, a ver, hay dos opciones, o de la Fiscalía General del Estado o de un periodista, por ejemplo, porque ciertamente había medios de comunicación que, aunque no habían reproducido íntegramente el pantallazo del documento la noche anterior, antes de que lo mandara Pilar Sánchez Acera, sí que lo tenían porque mostraron textuales del documento. Con lo cual, que pudo ser un periodista, yo qué sé, de alguno de los medios que lo publicaron, que se lo reenviaron, puede ser, pero también puede ser lo de Fiscalía General del Estado. Indudable, pero existe la opción de que un periodista llegue allí y diga, no, si es que... A ver, todos tenemos...
esto es, y esto lo envié. Yo se lo envié a Pilar Sánchez Cercera. Que es o posible. Fuera, vamos. Que es posible. Es posible que busquen una cabeza de turco. Ahora, el problema es que. No, o que el turco quiera declarar. Pero bueno, es lo mismo. ¿sabes lo que Pero pasa? ¿quién se lo filtró al periodista? No. ¿Pero quién se lo filtró al periodista, Bueno, el periodista podría que se lo cogerse mandó de que a a su Pilar secreto a Cercera? no declarar y tratar de poner en cortafuegos? Pero el periodista, no nos equivoquemos, estaría cometiendo un delito. O sea, filtrarle ese documento al gobierno por parte del periodista es un delito. Sí, Está dispuesto a entrar en ese delito, porque otra cosa es publicarlo. Bueno, pues es tu deber profesional. Filtrárselo al gobierno no es tu deber profesional, eso no te ampara. Bueno, profesional. ¿Con qué? ¿Por qué se lo filtras a un tercero? El juez tendrá, o sea, ahora ya está muy judicializado esto y hasta el punto de que va a hablar también, digamos, Ayuso a través de Miguel Ángel Rodríguez, o sea que Sol también va a hablar. Sí, pero es que lo que se investiga es la filtración de ese correo, por lo tanto Miguel Ángel Rodríguez no tiene nada que ver en la filtración de ese correo, es imposible. Él podrá tener que ver en la filtración de otros correos anteriores. Pero eso no lo ha considerado. Pero eso no está judicializado. No, pero ese matiz que has introducido, el juez no lo ha considerado, porque si fuera así, ¿para qué llama a Rodríguez? O sea, si considera... Pero es que el juez no le ha llamado. Bueno, la defensa del fiscal general del la Estado. defensa trata de poner el ventilador a ver si saco algo de todo. Si el juez se pregunta, como se ha hecho aquí, se pregunta, según tu argumento... pero bueno, pero ¿qué pinta aquí Rodríguez? Si estamos hablando de ese documento, no estamos hablando de la nota de prensa. No, pero es que claro que pinta, porque el fiscal, la argumentación del fiscal general del Estado es que él salía a desmentir un bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Lo cual es una defensa absolutamente absurda, pero él está en derecho de decir lo que le dé la gana, por supuesto, pero me he visto obligado a delinquir, ¿no? Para desmentir un bulo. Bueno, pues Miguel Ángel Rodríguez, pues a lo mejor le acusan de ser un bulero, pero desde luego no de haber filtrado el documento que está judicializado. Eso es imposible, es que no tiene nada que ver con ese documento. Bueno, nos hemos quedado sin más tiempo. Ricardo Martín, gracias, periodista, colaborador de Diario, un placer como siempre. Gracias, Ricardo. Benjamín López, director de Diario, un placer también, como siempre. Un placer. A ti te veo más todos los días, sí, a Ricardo lo vemos menos. Nos vemos demasiado. Demasiado, diría yo también. Y un placer también a nuestra audiencia. Muchas gracias por estar aquí un día más en Es Diario TV, también este programa en Es Política. Como cada fin de semana, recuerden suscribirse, lo estamos viendo aquí abajo en pantalla, suscribirse, darle a like, recuerden seguir nuestras redes sociales y también, por supuesto, en nuestra página web en esdiario.com, en la página del periódico, para mantenerse diario ampliamente los 20.000 seguidores, por supuesto. Vamos, estamos creciendo como un tiro, como se dice coloquialmente, como un cohete, como la economía en España que dice el gobierno. Exactamente. Como un cohete también crecemos. Igual que la economía. Aunque a Santos Cerdá no le gusten los canales de YouTube, aquí estamos ya, 20.000. Bueno, aquí siempre mostramos todos los puntos de vista, como es lógico, pluralidad y además libertad. Nunca decimos lo que tienen que decir la gente. Lo que no le gusta al gobierno. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí en Es Diario TV.